Buenas noches a todos, bienvenidos al tercer encuentro de este ciclo de conferencias sobre poder político. Soy Lucas Cianfania y para los que nos ven por primera vez les pido que se suscriban a este canal, activen la campanita, así YouTube les avisa por cada nuevo video que sale y tienen para seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro canal de noticias de Telegram, donde todos los días subimos noticias. Este tercer encuentro lo titulamos Realismo político y desafíos post-pandemia, para lo cual contamos del otro lado con quien fue para nosotros, los que iniciamos Causa, los que fundamos Causa, un maestro en sentido político y filosófico. ¿Qué tal, Denis Martos? Gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Saludos a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Denis Martos es politólogo, analista geopolítico, consultor nacional e internacional, analista de riesgos, especializado en riesgos y procesos sociopolíticos. Es autor de varios libros, muchísimos, entre los cuales podemos destacar Ciencia, Desigualdad y Élites, Los Espartanos, Las Nueve Nobles Virtudes, Fundamentos de Política, La Crisis del Estado-Nación, El Planeamiento Político y El Desafío del Siglo XXI. Pueden encontrar sus libros en la nueva editorial virtual Blogspot, que ahí están todos los títulos publicados, y también pueden seguir sus artículos en el Blogspot de Denis Martos, donde habla sobre actualidad tanto nacional como internacional, de un enfoque plenamente realista. Que es a lo que nos interesa hoy, Denis, siendo que te consideramos un Bueno, referente, claro, del realismo político. Vamos directamente al hueso de la situación. ¿Por qué pensás que se discute en los medios de comunicación, en lo que se llama la opinión pública, los debates, tampoco desde enclave sí. realista o el sentido realista de la política internacional, por ejemplo? Y si esto te parece que es solo parte de una crisis de Occidente, como tantas veces hemos hablado, o tiene que ver más bien con una bajada de línea. Mirá, una de las cosas que hay que tener siempre en claro cuando uno tiene un problema complejo es que los problemas complejos pocas veces tienen una causa simple. O sea, normalmente un problema complejo tiene causas complejas también. O sea, normalmente es un panorama complicado. No busques una causa y cuando encontraste no te conformes con él, porque normalmente tenés que buscar otras causas también. Hay un tema. Muchas veces en los diarios, en las publicaciones, se discute lo secundario para no discutir lo principal. Eso es un tema. O sea, yo siempre digo lo siguiente, agarren un diario, cualquiera, no importa cuál, sea en papel, sea en línea, en formato electrónico, entren en cualquier página de cualquier diario y léanse el diario. Léanlo de punta a punta, todos los artículos que trae el libro, por lo menos mírenlo, pero los que son textos realmente, léanlo. Muy bien, después que hicieron eso, pasaron por esa mansadora, cierren el diario, bajen la pantalla y háganse la siguiente pregunta. ¿Para qué me sirve todo lo que leí? ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué van a hacer ustedes con la información que recibieron en ese momento? Porque miren que van a recibir mucha información. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve saber que Moria Kazan no se compró, no sé, una bombacha nueva? ¿O de qué les sirve saber que el FMI va a subir la tasa en 2% si ustedes al respecto no pueden ser un pepino? O no les interesa un pepino o no pueden hacer nada. Entonces, muchas veces los medios masivos de difusión están para entretener, para que la gente no haga demasiadas preguntas. La otra razón por la cual vemos este fenómeno es que a veces el poder global necesita hacer aceptable lo que moralmente no es aceptable. O sea, tiene que hacer aceptable algunas cosas porque le conviene para otros menesteres o para otros proyectos. Entonces, para que la gente tolere ciertas cosas, para que la gente se acostumbre a ciertas cosas, la famosa anécdota de cómo hay que hacer para hervir un sapo, por ejemplo, decir de a poquito, si lo tiras de repente en agua hirviendo, el sapo salta, si lo tiras en agua fría y la vas calentando, al final lo terminas hirviendo.
poquito a poco van apuntando a que la gente se ocupe de aquello que a ellos no les molesta. Como por ejemplo, que se ocupe de la moda, que se ocupe de la música, que se ocupe de la droga, que se ocupe de cualquier porquería que a ellos no les molesta. Que no se les ocurra preguntar por qué suceden las cosas, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Entonces el grueso de la gente, sobre todo el grueso de la juventud, se va acostumbrando a mirar la pavada. Mientras tanto se hacen los negocios que hay que hacer. Después está la otra también, como tercer factor, es permitir una oposición tolerada. Es controlar la oposición. O sea, es fundamental en el mundo de los medios masivos de difusión tener una oposición, porque sin oposición no se puede funcionar. Ese es el error que cometieron muchas veces en los países comunistas, en donde no había oposición. No, tenés que permitir una oposición, una válvula de escape hay que permitirla. Los muchachos van, gritan, tocan el bombo, hacen ruido, sacan las pancartas y vuelven a la casa felices después de tirarle piedras a la policía y al día siguiente siguen haciendo lo que hacían el día anterior. No cambió absolutamente nada. Mantener esa oposición controlada es otra de las funciones del sistema mediático. En educación, lo fundamental que hacen es impedir el razonamiento lógico consecuencial. O sea, eso es algo que todos los medios masivos de difusión, incluso en la educación, se preocupan por tener. Que nadie piense lógicamente en una serie de cadenas de razonamientos consecuenciales. Todos van en cosas puntuales. Son temas que se instalan, que la homosexualidad, que el aborto, y uno no ve, si no se pone realmente a analizarlo, uno ve la relación que hay entre esas distintas cosas, porque hay relación, porque los personajes son siempre los mismos, los temas son siempre los mismos, todos apuntan a un determinado lado, que sea el placer, que sea inmediato, que sea gratis, que sea sin esfuerzo, aprenda física nuclear en 15 días, es todo eso fácil, lindo, agradable, seamos amigos, besémonos, amémonos, no nos preocupemos porque total papá de Estado se encarga. Y si no es papá de Estado, bueno, viene alguna ONG se va a encargar. Y al mismo tiempo, esto también te lleva a un pensamiento en el cual está desterrado cualquier tipo de pensamiento metafísico. O sea, es también muy notorio que el mundo mediático, el mundo masivo mediático, ¿no es cierto? Salvo, por supuesto, las excepciones, pero lo que los norteamericanos llaman el mass media, o digamos, los medios masivos principales, fíjate vos que no toleran, no permiten cualquier manifestación religiosa. No la permiten directamente. Tenemos que tener en la mente, tenemos que tener en la cabeza el materialismo dogmático, en donde lo religioso no es científico y lo único que importa es lo científico. Entonces, automáticamente, todo lo que no es 2 más 2 igual a 4 queda completamente radiado. ¿Por qué? Porque no es científico. Y si no es científico, no importa. Excepción hecha de algunas cosas que es distinta, que hay que ser tolerante. Lo cual quiere decir que todas las religiones no importan, y como no importa cuál es la que tengas. Puede ser maometano, puede ser musulmán, puede ser lo que vos quieras, total no importa. Eso es una cuestión privada, vos podés creer en los marcianos, en los santos, en Mahoma, en lo que vos quieras, podés creer, total no importa. ¿Por qué? Porque no es científico. Entonces rompes el razonamiento lógico consecuencial que nos enseñó hace 2500 años Aristóteles, y no entendés nada de lo que sucede a tu alrededor, ese es el problema. Y mientras tanto, si querés ir a la iglesia a rezar, andá, pero no mezcles las cosas. Es tu problema, y si la iglesia no existe, mejor. Vos podés creer, total no te hace falta la iglesia para creer en lo que vos querés creer. O sea, ese es el mensaje. Ahora, todo este mensaje, toda esta ensalada que acabo de relatar así en muy breve tiempo, forma un gran bolón, forma una gran bocha de cosas, más
algunas otras que forzosamente tengo que dejar en el tintero. La cuestión es mantenerte enfocado en lo que ellos quieren que te mantengas enfocado y por favor no hagas preguntas tontas. Y las preguntas tontas son, ¿cómo funciona esto? Y eso es la pregunta que no tenés que hacer. Totalmente. Es un poco también correr, sobre todo, no solamente enfocar a las personas, sino también sacarlas de foco sobre eso que realmente es Exacto, importante y que parece que es tonto para ellos, o ellos dicen que es tonto. claro. Justamente, Sí, sí. para hacerte justamente otra tonta pregunta, ¿cómo definirías el escenario internacional a nivel geopolítico? Ya siendo una pregunta inmensamente tonta, digamos, ¿qué actores ves de relevancia? Ahora que se habla de la pospandemia, de que como el mundo se está empezando más o menos a abrir, Argentina hoy o hace unos días empezó a abrir, digamos, ¿cómo definirías este contexto con los actores que pensás que son de relevancia? Mira, en cuanto a actores, yo creo que no va a cambiar nada. Sinceramente, no creo que vaya a cambiar nada como actores. Como, digamos, como mecanismos financieros y como valores en bolsa y como el mundo financiero que pueda llegar a cambiar varias cosas, es posible. Eso es posible. El mundo financiero probablemente cambie mucho y probablemente también cambien algunas relaciones internacionales. Ahora, los operadores internacionales, desde el punto de vista geopolítico, la situación geopolítica para mí, en mi humilde opinión, y me puedo equivocar, por supuesto, pero no creo que cambie para nada. Sinceramente, la pandemia en ese sentido no va a hacer nada, absolutamente nada. Por una cuestión muy simple, incluso la mortandad de esta pandemia es menor que la de una gripe. Así que si una pandemia como esta tendría que cambiar el mundo, bueno, la gripe se la hubiera tenido que cambiar 30 veces. Y no pasó nada con la gripe, así que creo que con esta tampoco va a pasar. El problema es lo que van a aprovechar para hacer en vista y cuanto que mientras la gente está ocupada con la pandemia, nosotros arreglamos los tantos. Eso puede pasar. Es más, creo que va a pasar. Pero eso va a ser a nivel financiero. Eso va a ser a nivel plata, a nivel bancos, a nivel, digamos, la plutocracia. El dinero de la plutocracia se va a manejar de otra manera. Ahora, en cuanto a la gente, que es lo que vos me preguntaste, o los operadores como tales, bueno, digamos, una respuesta tonta es el mundo de la Guerra Fría, el mundo bipolar de la Guerra Fría se acabó. Bueno, ¿quién no lo sabe? Sí, vamos y ya estamos hace rato en un mundo multipolar. El problema, la pregunta es, ¿quiénes componen ese mundo multipolar? O sea, ¿quiénes importan realmente en ese mundo multipolar? Y tampoco hay muchas sorpresas. O sea, Estados Unidos, por supuesto, sigue existiendo y es un jugador pesado y va a seguir siendo. Rusia va a seguir siendo, es todavía y juega, pero cuidado muchachos, Rusia no es la Unión Soviética. Rusia no es la Unión Soviética, Rusia es Rusia. Y la diferencia es grande en muchos sentidos. En primer lugar, es mucho más chica. La Unión Soviética, con todos los países que se desprendieron en el colapso, era un país con bastante más millones de habitantes de lo que tiene Rusia hoy. O sea, Rusia en este momento es una federación de países, es una federación rusa, no es un imperio como el soviético. Y sí, es cierto, Putin está tratando de reconstruir el imperio en lo que le quedó. Pero Rusia hoy es más chica y es menos fuerte de lo que era la Unión Soviética, por lo menos en apariencia, ¿no es cierto? Los otros jugadores, bueno, de los otros jugadores está China, obviamente que ya es un jugador internacional y de mucho peso, y de mucho peso. China no va a bajar sus pretensiones, va a seguir siendo un gran operador internacional. Tengo mis dudas que se expanda mucho territorialmente. Los chinos en toda su historia, y son como 5.000 años de historia, no fueron grandes expansivos, no fueron muy expansivos.
el imperio chino de hoy, o sea, la China de hoy es casi exactamente la misma que era hace 2000 años atrás. El territorio chino de hoy es el mismo de hace 2000 años atrás. O sea, los chinos no son muy expansivos. Ahora son duros, fuertes, negocian peor que los turcos. O sea, negocian fuerte, son muy inteligentes, aprenden todo y rápido, y no hay, en ese sentido no hay ninguna diferencia entre chinos y japoneses. Acordate lo que fue el fenómeno japonés. Los japoneses aprendieron a hacer todo lo que hay que hacer en 5 años, en 10 años. Cuando empezaron a sacar las primeras cosas japonesas, los productos japoneses eran truchos. 5 años después eran los mejores. Preguntarle a los relojes suizos, a los que fabricaban relojes en Suiza. O sea, China con sus 1.400 millones de habitantes es un jugador muy fuerte, y el tema es que, a ver, yo me lo había apuntado por acá. Rusia, Estados Unidos, por ejemplo, tiene 330.000 millones de habitantes. O sea que si vas al caso, China, 1.400 millones, China tiene 4 veces más habitantes, o sea, tiene 4 veces más habitantes que Estados Unidos. Y tiene 4 veces más habitantes que Rusia hoy, porque Rusia tiene menos habitantes que Estados Unidos. Ojo con eso. Pero a esto te tenés que agregar un país que mucha gente no lo considera, y que es el próximo que para mí va a empezar a jugar fuerte en el mercado internacional, que es la India. La India en este momento tiene 1.380 millones de habitantes. China tiene 1.400, la India tiene 1.380. Entre la India y la China hacen fácil 7.000 millones de habitantes el planeta, hacen fácil los dos países son los 2 países más grandes del mundo desde el punto de vista de la, digamos, de la población. Y cuidado con esto, porque la gente está acostumbrada a ver en el mundo entero, decir la India, bueno, sí, es un país pobre, están ahí los pordioseros a la orilla de Ganges pidiendo limosna, todo el mundo piensa en la Madre Teresa de Calcuta, la indigencia. Un momentito. Si estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, India tiene una clase media que es el 30% de la población. ¿Sí? El 30% de la población son 460 millones de habitantes. La clase media en la India es 10 veces la población argentina. O sea, sí, en India hay mucha pobreza, hay mucha relegación, se está muy relegado mucha gente, hay miseria, sí, fenómeno, pero hay 460 millones de habitantes que tienen un nivel de clase media. 460 millones de habitantes no hay en toda Rusia. 460 millones de habitantes no hay en todo Brasil. Para llegar a 460 millones de habitantes, nosotros tendríamos que multiplicar los 45, 46 millones que somos, por lo menos por 10. O sea, a la India sí la veo. En cuanto a los otros que se hablaba en algún tiempo del BRICS, del Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, bueno, Brasil y Sudáfrica creo que se cayeron un poco, pero cuidado con Brasil. Itamaraty es la cancillería en América del Sur que ha sido la más consecuente a lo largo de la historia de América. Itamaraty es una cosa seria. ¿Por qué Brasil no consigue afianzarse a nivel internacional? Mi opinión, que valga por lo que valga, es por los cortocircuitos que se arman en Brasil entre Itamaraty y el gobierno político. O sea, la política exterior brasilera es excelente, le permite a Brasil tener un puesto en el podio internacional, pero no la acompaña la política interna. La política interna le patea en contra. Entonces Brasil
no consigue tener ese poder que podría llegar a tener. Entonces, para mí, Brasil por el momento no juega, Sudáfrica para mí no juega, Europa está muy cansada, está muy, muy, muy destruida, Europa es vieja, Europa no nació ayer. Si consideramos la civilización grecorromana como el antecedente de la civilización europea, Europa tiene 2500 años de antigüedad y en la última generación del siglo XX en el último periodo del siglo XX tuvo dos guerras que vaciaron Europa prácticamente de personas, o sea, con grandes pérdidas humanas y además de eso con una, digamos, con una metafísica de fin del mundo que se apoderó de Europa. Entonces Europa se desilusionó de sí misma, si vamos a decirlo. Europa está cansada, de Europa ya no podemos esperar mucho. Así que hay que pensar, digamos, acá en la Argentina, olvídense, y hay que olvidarse de que nosotros con lo nuestro y viviendo con lo nuestro vamos a ser potencia mundial. Eso no va a suceder. Lamentablemente, me gustaría que suceda, pero lamentablemente yo no creo que vaya a suceder. Pero sí a la Argentina le queda la opción de estudiar una muy inteligente política de alianzas y construir una federación de países, y no pensar en un país solo, sino pensar en una federación de países. Claro, es muy interesante lo que dijiste a lo último, sobre todo, porque, claro, muchas veces cuando se quiere retomar el debate de qué rumbo tiene que seguir Argentina, a veces se habla, no, y volvemos a la sustitución de importaciones. Yo la verdad que cuando veo eso en un mundo con el paradigma tan afianzado de la interdependencia, por lo menos a nivel discursivo y ya bastante cerrado con las instituciones que se crearon de eso, a mí me hace pensar que en realidad la estrategia va más para apuntar a la autonomía que a la autarquía, o sea, a lo que es la capacidad de tomar las decisiones que necesito a partir de aquellos vacíos que encuentro de poder, o mejor dicho, aquellos espacios donde puedo conquistar, sabiendo que igual me tengo que relacionar con los otros. En este sentido, Sí. ¿no? Viendo un poco en este panorama, estamos a una semana ya de la elección estadounidense, se ha hablado mucho, se especula mucho y algunos todavía no la dan por Se va a seguir cerrada. hablando, Se va a seguir hablando, no se tengo va a seguir ninguna... hablando. Exactamente, no tengo ninguna duda. Bueno, en este sentido, Argentina, mal que le pese, de alguna manera va a resultar afectada por esta elección, ya sea en un punto más bien colateral, pero de alguna manera nos afecta. ¿Cuáles son las influencias que vos pensás que se jugaron en esa elección, teniendo en cuenta el panorama internacional que describiste? Eh, en primer lugar, yo diría, Estados Unidos volvió a la normalidad. ¿Por qué? Porque lo de Trump fue una anormalidad. Lo de Trump fue un error que se les escapó la tortuga. No estaba previsto que sea Trump. Tendría que haber sido Hillary. Es muy curioso porque fue un gran error que yo me mandé. Yo tenía una cábala que no me falló nunca. Yo estudio la plata invertida en las campañas electorales norteamericanas y desde que tengo uso de razón, no me falló nunca. Siempre gana el candidato que más plata mete en la campaña. Siempre. Cuando hice la apuesta con la elección de Trump, Hillary tenía metida plata hasta por las orejas en la campaña, y Trump sí metió plata, pero bueno, no era para tanto. Y yo dije, mira, acá gana Hillary sí o sí. Bueno, fue la única vez que me equivoqué. No ganó Hillary, evidentemente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo de Trump fue un error. ¿Qué pasó hoy con Biden? Biden metió 10 veces más plata que Trump y ganó. O sea, volvimos a la normalidad. Desde ese punto de vista no es ninguna sorpresa para mí. Para mí, por lo menos, no es ninguna sorpresa. Estados Unidos es una democracia al servicio de una plutocracia. Es así de fácil. En Estados Unidos el poder no está en Washington, el poder no es el presidente,
El poder no tiene nada que ver con demócratas y republicanos, olvídense de todo eso. El poder en Estados Unidos está en Nueva York y si lo quieren con precisión geográfica está en Wall Street. Ese es el poder norteamericano. Lo que sucede es que Estados Unidos no es un país, son dos países. Uno es el país de los colonos que en un momento dado lo colonizaron viniendo de Inglaterra y de otros lugares del mundo, muchos de ellos de Polonia y Alemania. Después cayeron la inmigración de los irlandeses, a los indios los exterminaron, así que no molestaron, después importaron un esclavo negro que hoy tiene un problema. O sea, y después, bueno, por supuesto, el aporte de los mexicanos del sur, de los latinos, que también es un empuje fuerte. Estados Unidos, ese es el Estados Unidos interno. Estados Unidos interno que tiene varias grietas, no una. O sea, nosotros acá nos quejamos de una grieta, ¿no? En Estados Unidos hay varias. Hay ricos contra pobres, hay negros contra blancos, hay negros contra chicanos, hay negros y chicanos contra blancos, hay blancos contra todo el mundo. O sea, es un país complicado, es mucho más complicado de lo que parece de afuera. Pero, digamos, eso es el problema interno de Estados Unidos, es un problema que la política interna de Estados Unidos siempre lo ha manejado más o menos, con algunos tiroteos y con algunos grandes escándalos internos, pero lo ha venido manejando. Ese es un problema aparte. Se especulaba con que si Triumph no reconocía la derrota, eso podría causar una especie de guerra civil interna. Yo no creo que llegue a tanto. Realmente no creo que llegue a tanto. Pero el conflicto subyacente existe y puede llegar a explotar en algún momento. Eso en cuanto a Estados Unidos como un país normal, como cualquier otro país del mundo. Esa es la política interna de Estados Unidos. El otro país, la otra Estados Unidos, es la Estados Unidos con ínfula de dominio mundial. Pero Estados Unidos no tiene ínfulas de dominio mundial político. Estados Unidos no es un imperio, es un imperialismo. Estados Unidos tiene ínfulas de dominio mundial económico. Le importa tres pitos qué tipo de gobierno ustedes tienen o el otro tiene. Por supuesto, está la letanía de la libertad y la democracia, pero cuando hay, por ejemplo, petróleo de por medio y cuando se trata de proteger un aliado como Israel, bueno, entonces Arabia Saudita de repente son buenos muchachos. Y Arabia Saudita es la dictadura monárquica más terrible que tiene este mundo. O sea, si hay un país donde no hay democracia, y yo apostaría por Arabia Saudita, porque creo que hasta en Irán hay más democracia que en Arabia. O sea, el verso de la democracia, la libertad y los derechos humanos y todo eso, suena lindo, pero créanme que a ese país, Estados Unidos, al país global de Estados Unidos, al país de afuera de Estados Unidos, le importa tres pitos. Le importa tres pitos la religión que tengas, le importa tres pitos la economía, sí le importa, pero no le importa un pito la religión, no le importa un pito el sistema de gobierno, no le importa un pito las condiciones culturales, todo eso no le importa. Lo que importa es en qué medida esa alianza o ese país puede alinearse con los intereses económicos, pero eso no de Estados Unidos, los intereses económicos de la plutocracia que opera desde Estados Unidos, como antes operaba desde Inglaterra. O sea, en ese sentido, Churchill ganó una guerra y perdió un imperio. Y el imperio pasó a manos de los Estados Unidos. Es así de simple. Ahora, también hay un error de apreciación entre mucha gente cuando piensa, uno dice la plutocracia, otros dicen, no sé, el aparato financiero, la oligarquía, los grandes bancos. Son todas denominaciones distintas para el mismo proceso. A mí me gusta llamarlo plutocracia porque es una definición técnica, que es el gobierno de los dueños del dinero, así de fácil. Ahora, mucha gente piensa que eso es un bloque homogéneo, en donde todos están de acuerdo, donde Soros y, para decirlo de alguna manera, Soros y Rockefeller se sientan a una mesa y conversan y eso arreglan los problemas del mundo, y se juntan todos en Bilderberg y entre el tecito de las 5 de la tarde y alguna conferencia,
se ponen de acuerdo en lo que van a hacer. Chicos, no es tan simple. Cuando hay tanta plata de por medio, cuando hay tanto poder de por medio, el choque entre intereses contrapuestos es feroz y es inevitable. De modo y manera que, digamos, sí, hay una élite financiera que realmente domina los mercados internacionales y a través de eso domina una enorme parte de la economía mundial. Y a través de la economía domina también, lógicamente, una enorme parte también de la política mundial. Pero cuidado, esa élite financiera no son gente que está tan de acuerdo como para justificar teorías conspirativas. No es tan así. No es tan así. Las teorías conspirativas fallan por la presunción de que allá arriba los que dominan el mundo están siempre todos de acuerdo. No es tan así, no. Lo único que están de acuerdo es que no permite que uno de afuera les arruine el estofado. En eso están de acuerdo. Pero en cómo hay que preparar el estofado y a quién hay que darle de comer del estofado y a quién no, en eso no están de acuerdo, para ponerlo en términos simples. O sea, hay feroces luchas del poder dentro mismo de la plutocracia y eso se refleja después en las decisiones que toman los distintos países. Porque algunos están con un grupo, otros están con otro grupo. No es lo mismo estar del lado del lobby israelí en Estados Unidos, como decía ay Dios, no me acuerdo ahora el nombre, Merzheimer igual, que digamos que describieron ese lobby interno en Estados Unidos. No es lo mismo estar, digamos, del lado de ese lobby que estar del lado de Rockefeller y el lobby de los petroleros. No es lo mismo. No es lo mismo. El lobby de los petroleros puede tener intereses bastante contrapuestos. O sea, incluso más. Últimamente en oil and gas, o sea, en petróleo y gas, en Estados Unidos han tratado de independizarse de Medio Oriente. Por eso el fracking, por eso una serie de técnicas de extracción de petróleo, y hoy en día no estoy muy seguro, pero tengo entendido que prácticamente Estados Unidos se autoabastece de petróleo con sus propios pozos en Estados Unidos. O sea, no depende del petróleo en Medio Oriente. Está bien, están destrozando la ecología, pero ellos petróleo sacan. Y después, por supuesto, como están destrozando el medio ambiente, no están el lobby petrolero no está muy de acuerdo con el lobby agroeconómico. Entonces hay intereses contrapuestos ahí. Y bueno, eso también muchas veces explica por qué algunos apoyan a unos y otros apoyan a otros. Y bueno, hay luchas internas también. O sea, cuidado. Caer en el error de pensar que la plutocracia es una cosa monolítica, unida, donde todos juntos triunfaremos y se agarran los abrazos. No, en la marchita de todos juntos triunfaremos puede ser, pero los abrazos es para sacar la foto nada más. Entonces, si tenemos en cuenta que hay varias grietas, hay que ver también muchas veces del lado de qué grieta uno se coloca en política exterior. Porque ahí está la muñeca que, por ejemplo, Itamaraty lo sabe hacer con mucha eficiencia, con mucha proficiencia lo hacen, porque tienen muy buena fuente de informaciones y Brasil siempre se coloca de algún modo en el lugar correcto entre comillas, por supuesto, pero en el lugar que a Brasil le conviene. Y la Argentina hace cualquier cosa menos eso. Cualquier cosa menos eso. Por lo tanto, en política internacional, yo diría que hay que volver un poco a lo que decía antes. ¿Por qué no pensamos en una federación de intereses comunes de países que tienen los mismos intereses, los mismos problemas que la Argentina, y tratamos de resolverlos? Y una cosa muy importante, Lucas, dejemos de pensar en términos de adyacencias. ¿Sí? La idea del ABC, de Argentina, Brasil, Chile, fue una muy buena idea en su momento. Tampoco resultó. Como idea era muy buena. Tampoco resultó. Hoy en día es inviable.
Hoy en día es inviable, por los compromisos que tiene Chile con Inglaterra y por los compromisos que tiene Estados Unidos con Brasil. No nos conviene, así de simple, no nos conviene. Ahora, los medios tecnológicos modernos nos permiten hacer lo que está buscando hacer Rusia y lo que está buscando hacer China, que están buscando aliados en un continente de otro lugar. Total, con un Zoom, digamos, que no es así, pero digamos, con un Zoom, Putin se comunica con Xi Jinping cuando se le da la gana y puede hablar con Estados Unidos, con Trump o con el Biden ahora, cuando se le da la gana, y es perfectamente manejable hoy en día con Internet, con la digitalización de la información, es perfectamente manejable una alianza en donde los países están completamente separados en el globo y sin embargo trabajan en coordinación, porque hace hacer un clic y te coordinaste. Es así de fácil. O sea que dejemos de pensar en términos de adyacencia, no busquemos el aliado en el vecino de al lado. Uruguay, por supuesto que sí. Paraguay, por supuesto que sí. Bolivia, quizás. Y después salgamos del continente sudamericano y busquemos apoyos en otros lugares, que con esos apoyos podemos empezar a tener peso justamente en el continente sudamericano. O sea, es cuestión de buscar apoyos en otros países que estén dispuestos a lanzarnos a una aventura junto con nosotros, porque tienen el mismo problema. Y hay unos cuantos, hay unos cuantos. Sí, por supuesto. Y aparte es muy interesante porque muchas veces se piensa cuál es la traba de Argentina para integrarse y a veces yo veo algunos, digamos, autores o algunos analistas reconocidos por algunos medios que todavía plantean cuestiones de determinismo geográfico. Y me parece que en el siglo XXI, encima autores jóvenes, que plantean un determinismo geográfico en el siglo XXI, me parece de una decadencia bastante supina, digamos, de parte del análisis político o del supuesto análisis No, político. lo que sucede, Lucas, es que, en primer lugar, sí, es cierto, es un poco el pensamiento antiguo, la geopolítica de Mackinder, por ejemplo, digamos. Sí, es un poco antiguo, pero cuidado también porque, digamos, la geografía como tal es un factor importante. Porque compartimos un río con Brasil, y si Brasil me mete un dique enorme en el río, yo me quedo sin agua. O sea, el factor geopolítico es un factor importante, no se puede dejar de considerar también, pero lo que yo apuntaba, no tanto a decir, bueno, lo geopolítico no importa. No, un momentito, sí importa bastante. Lo que sucede es que lo que yo apuntaba era decir, hay otros recursos aparte del geopolítico que pueden ser usados y que después pueden hacerse valer dentro del contexto geopolítico. Porque una cosa que yo me siente frente a los chilenos como la Argentina de Alberto Fernández, y otra cosa que me siente con los chilenos con la Argentina de General Perón, por ejemplo. O sea, la conversación va a ser un poco distinta, me parece. Si yo me siento a hablar con los chilenos, con un ejército de 150.000 hombres armados hasta los dientes, los chilenos van a decir, opa. Ahora, si yo me siento hoy a conversar con los chilenos, el presidente chileno me lleva de paseo por el aeropuerto de él y me muestra todos los 40 o 60 avioncitos de combate que compraron últimamente, y después nos sentamos a conversar y yo qué le puedo decir. ¿Qué necesita? No le puedo decir mucho porque perdemos, ¿viste? Sí. Una vuelta de dar. Ni sacando los bomberos voluntarios le podemos ganar hoy. No, claro. No, totalmente. Entonces, no es que la fuerza militar sea el factor decisivo, no lo es, pero ayuda mucho. Y para poder tener una buena fuerza militar, tener un buen ejército que realmente esté capacitado para defender el país y para hacer valer los intereses argentinos más allá de las fronteras, para eso tiene que sobrar plata, Lucas. No se puede pensar en que podemos tener un ejército poderoso con gente que se está muriendo de hambre, vamos.
no, es inviable directamente. O sea, el presupuesto militar de un país es casi, voy a decir una barbaridad, pero es casi la plata que sobra. O sea, cuando todo está provisto y cuando todo marcha bien, te podés dar el lujo de, bueno, gastar plata en un montón de fierros, pero mientras eso no sea así, el grado de desabastecimiento de nuestras Fuerzas Armadas es una vergüenza, porque podríamos hacerlo mucho mejor y de una manera por lo menos más eficiente. Pero tampoco nos sacamos a la idea de que vamos a hacer potencia nuclear mañana, porque no es así. No nos podemos dar ese lujo, por lo menos. No es que no podamos, ojo, creo que podríamos, pero no nos podemos dar ese lujo. Claro, en la situación actual realmente es todo muy deplorable, sobre todo cuando se piensa en el presupuesto de defensa, que muchas veces, como han hablado Sí, algunos digamos, analistas, también es a veces un círculo vicioso, en el cual justamente como se tiene poco presupuesto, se ajusta porque hay siempre déficit fiscal, entonces nunca hay plata para defensa, y ese ajuste que se tiene que hacer cada tantos años lleva a otra necesidad de déficit fiscal para endeudamiento, y bueno, parece un esquema interminable en el cual la Argentina está hace décadas y cada vez las crisis se presentan con menor frecuencia. tal cual, tal cual. Aparte, lo que conspira mucho en contra es el problema eterno de la política argentina, es que no hay plan a largo plazo. No hay plan ni a corto ni a mediano plazo. Todo el mundo improvisa acá. O sea, seamos honestos, el único plan estratégico que tuvo la Argentina fueron dos, que fue el primer y el segundo plan quinquenal que hizo Perón. Y el modelo argentino de Perón no se llegó a implementar porque un pobre viejo se murió. Nunca hubo un plan estratégico coherente a mediano o largo plazo en la Argentina que se haya ejecutado. Y muchas veces ni siquiera hubo un plan formulado. Es más, Néstor, el plan de Néstor era no tener plan. Por eso las decisiones de él eran todas opresivas. O como dijo el Carlito, si le decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Y bueno, con ese criterio no vas a tener nunca Fuerzas armadas como deben ser y como el país necesita. Es imposible. Claro, y si le decía lo que iba a Bueno, hacer, iban a tener con qué reclamarme también. sí, lógico. No, porque una vez que vos decís voy a hacer tal cosa y no la haces, estás en offside. O sea, muy cómodo al señor político no tener planes, no tener un plan. Es muy cómodo, nadie le puede reclamar nada. Si yo no prometí nada, o prometí que todos vamos a ser felices, vamos a vivir en paz, vamos a tener una vida digna y alguna otra pavada por el estilo, que no es pavada, pero de cualquier manera es una generalidad que nadie puede reclamar después. Y bueno, hicimos lo posible. O la peor excusa de todo, y bueno, no me dejaron. Discúlpenme, pero un político no está a la altura de sus enemigos, no es político. Sí. Si no estás a la altura de tus enemigos, ¿para qué te metiste? Exactamente, Denis. Justamente ahora en este contexto que nos metimos en el ámbito bien nacional, una de las cosas que nosotros desde Causa valoramos, obviamente, y también nos formamos con tus textos y tus escritos, aprendimos en parte también la importancia de tener un buen criterio a la hora de pensar una solución, porque a veces parece que se trae la mejor solución perfecta o la mejor teoría económica, etcétera, pero justamente lo que aprendimos es que si el criterio está equivocado, la solución, por más No van a, perfecta que parezca, no va a tener buen resultado. Claro, no, exactamente. Entonces, para finalizar más o menos, ¿cuál sería entonces el mejor criterio que debería adoptar, digamos, una dirigencia nacionalista o un gobierno nacionalista que quisiera encarar un proyecto de nación para dar soluciones a los problemas de los argentinos? Mira, el criterio como tal es, a ver cómo te lo puedo explicar en pocas palabras, porque digamos es un criterio bastante complicado como siempre, ¿no?
El tema es no poner el modelo terminado al principio, sino ponerlo al final. O sea, más que el modelo terminado del país que queremos, no lo pongas en el primer lugar. Ponerlo en el último lugar, y lo que yo quiero saber es cómo vas a hacer para llegar hasta ahí. Entonces, ese es el criterio en donde el camino es más importante que la meta. Por eso insisto en siempre lo que es un plan estratégico, porque el plan estratégico es justamente eso. Con el plan estratégico lo que quiero lograr son 2 párrafos. Fácil, listo, se acabó. Es fácil de formular la misión o la visión que tengo, la visión de país que tengo y la misión de lo que me comprometo a hacer en general. Eso es fácil de ver. Lo difícil es diseñar el plan en sí de cómo voy a llegar hasta ahí. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, el cómo es más importante que el qué. No es que el qué no sea importante. Porque después yo, bueno, pero el qué es importante. Claro que es importante. Pero ¿cómo vas a obtener el qué si no sabes el cómo? Por Dios. O sea, yo quiero tener una casa de 3 pisos. Sí, es lindo. Ahora, ¿sabés poner ladrillo? Y no. ¿Sabés construir con hormigón armado? Y no. Entonces, ¿cómo corno la vas a construir? ¿Cómo vas a construir una casa de 3 pisos? ¿Sabés hacerlo o no? ¿Tenés los elementos para hacerlo o no? ¿Tenés gente que te lo haga o no? ¿Tenés plata para financiar la construcción o no? O sea, hay una serie de preguntas que están más relacionadas con el cómo que con el qué. Por supuesto que, insisto, el qué es muy importante. Tenemos que tener una visión de país, tenemos que tener una visión de modelo terminado, tenemos que definir qué demonios queremos, que en eso mucha gente tampoco está tan de acuerdo, si vamos al caso. Pero antes de discutir el cómo, el qué y todo eso, pongámonos de acuerdo en qué es lo que sabemos hacer y qué es lo que no sabemos hacer. Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Hagamos una lista de las cosas que podemos hacer y ajustemos un poco el camino a lo que realmente es posible hacer. Porque amacarnos en una ilusión, en una utopía que nos satisface a todos y sacamos la bandera y salimos a luchar por eso, es muy lindo, pero no conduce a resultados, no conduce a ningún resultado tangible. Después enrollamos la bandera, volvemos a casa y seguimos haciendo lo de antes. O sea, ¿qué sabe hacer la Argentina? ¿En qué somos buenos aparte del fútbol? El fútbol somos buenos, podríamos ganar mucha plata con eso también, pero digamos no es lo más importante de punto de vista de economía del país. Somos muy buenos en fabricando automóviles, por ejemplo. Los automóviles argentinos están a la altura no digo de todos, pero de muchos países, sobre todo en la gama media. O sea, no podemos competir con la muy alta gama, pero sí, con la gama media y de la media para abajo competimos con cualquiera. Tenemos una industria automotriz muy buena. Y tenemos una industria agroalimentaria que mucha gente envidiaría en los países. Lo que pasa es que acá hasta hemos llegado a considerar al campo como el enemigo. Acá incluso ha habido discursos sobre que la gente de campo son oligarcas. Chicos, oligarcas había a principios del siglo XX, cuando el estanciero argentino iba a París y el concepto de estanciero argentino equivalía a concepto de millonario. Sí. Es decir, cuando a la niña bien de la familia le llevaban hasta la vaca arriba del transatlántico para que tuviera leche fresca la niña. En esa época sí podíamos hablar de una oligarquía vacuna. Hoy en día la oligarquía vacuna no existe más. Existen empresarios del campo, sí. Existe un Grobo Capatel que no tiene un solo campo, pero te alquila 2.000. Sí, existe gente que especula y merma con el... Sí, pero el chacarero, el campesino, el hombre de campo, el hombre que se rompe el alma laburando, no es oligarca, déjense de jorobar.
y tenemos no es por lo menos no es el enemigo. No lo mates a impuestos, permitirle laburar y con la guita que el tipo exporta, hace obra. Claro, si vamos al caso, matamos al tipo con impuestos, le cobramos los impuestos, lo acusamos de evadir impuestos, porque si pagaría todos los que tenía que pagar se funde. Entonces lo acusamos de evadir impuestos, lo matamos a impuestos, y la guita que el tipo aportó la gastamos en cualquier cosa, en caminos en Santa Cruz que después no se hacen, y bueno, evidentemente algo está fallando. Evidentemente, así no se puede. Pero, digamos, para hacerla corta, averiguemos qué es lo que sabemos hacer bien. Ojo, hay un montón de cosas que sabemos hacer bien. Hagamos eso, que sabemos hacer bien, pongámosle todas las pilas a eso durante un buen par de años, y con la renta de esas cosas que sabemos hacer bien, que podemos vender bien en el mercado internacional, en donde nos podemos hacer un buen nombre, y tenemos que cuidarnos de ese buen nombre, demostrémosle al mundo que somos confiables. No poniéndonos de rodillas delante del FMI, sino simplemente que si te prometí 20 latas de atún de una calidad X, te voy a mandar 20 latas de atún de una calidad X, no después, bueno, más si total sirve igual. Porque ese sí es un gran defecto, desgraciadamente, del empresario mediano argentino, el total sirve igual, ¿no es cierto? En donde para aumentar ganancia baja calidad. Eso muchos empresarios lo hacen. Bueno, contra eso hay que luchar. Pero se puede, no es una cosa tan imposible de hacer. Las normas IRAM hay que implementarlas, nada más, están. Lo único que hay que hacer es ponerse un poco las pilas y implementar las normas IRAM y hacerlas cumplir. Es una cuestión de inspecciones, es una cuestión de análisis de riesgos, es una cuestión de meterse en las empresas y obligarlas a cumplirlas con las normas establecidas, punto. No es tan difícil. O sea, hagamos lo que sabemos hacer, usemos el beneficio de eso en armar infraestructura de lo que no sabemos hacer, o de que todavía no podemos hacer porque no tenemos los elementos, y con eso la República Argentina puede salir muy, muy bien al mercado internacional, y no digo convertirse en potencia mundial, pero sí ser un país respetado, sin necesidad de arrodillarse, porque si hacemos lo que sabemos hacer bien, lo vendemos bien, no vamos a tener que pedir plata prestada. Al no tener que pedir plata prestada, somos, como decía vos recién, no seremos tan independientes, pero somos autárquicos. Y ahí es donde empezamos a ser fuertes. Y siendo fuertes podemos lograr buenos socios. Y logrando buenos socios podemos hacernos respetar un poquito. O sea, el único problema es que este proyecto lleva bastante más que 4 años, de modo que habría que buscar la forma de que la política partidista no te interrumpa el proyecto, de modo tal que borren con el codo lo que el gobierno anterior escribió con la mano. O sea, habría que lograr un consenso. Ahora, lograr un consenso con la gente que hay hoy, la verdad, no sé cómo se puede hacer. No lo veo. Creo que habría que cambiar el sistema. Habría que cambiar el sistema político, no digo implementar una dictadura o una tiranía o cosas por el estilo, no. Pero el sistema político argentino no sirve. Lo lamento por los grandes demócratas. Necesitamos hacer una revolución. No hay vuelta de hoja. Necesitamos cambiar el sistema. Este sistema es antiselectivo. No selecciona a la mejor gente. Todo lo contrario, selecciona la peor. Y por más que cambien los politicastros, van a ser siempre la selección de lo peor que hay. Con este sistema, olvídense, Argentina no levanta cabeza nunca más. Porque los políticos tienen la visión de la próxima elección. El horizonte de un político hoy en día es a lo sumo 4 años. Y con lo que estuvimos charlando y conversando, 4 años es para empezar. Para recién empezar. Argentina, en mi cálculo, lleva más o menos 50 años atrás. Eso no significa que necesitamos otros 50 años para ponernos al día.
pero estamos 50 años atrasados en materia electrónica, en materia de equipamiento médico, en materia de participación de la tecnología, digamos, la tecnología espacial, que es importante no tanto para llegar a Marte, sino para mantener un sistema de comunicaciones satelitales y un sistema de observaciones satelitales realmente fuerte y independiente además, porque si dependemos de los chinos o de los rusos o de los norteamericanos, es una risa. Ellos van a mandar el satélite y van a saber ellos más que nosotros. O sea, estamos atrasados en muchos campos realmente muy fuertes y estamos pagando, por ejemplo, en la agroindustria, estamos pagando patentes y estamos pagando cosas que no tendríamos que pagar. En ese sentido, por ejemplo, es interesante lo que Rulli todavía tiene para decir, el pobre viejo, que realmente tiene varias cosas muy bien puestas y es un gran especialista en agroindustria y en lo que hace falta. O sea, la autarquía argentina, la independencia argentina en materia de agroindustria. Es importante porque es una de las cosas que sabemos hacer bien y es una de las cosas que podríamos vender bien si nos ponemos un poco las pilas y si el aparato del político no actuara en la Argentina como una especie de, bueno, una especie no, como un parásito que directamente se chupa la sangre de lo que producen los productores argentinos. O sea, es muy lindo ser generoso con la plata ajena, pero no se hace avanzar un país de esa manera. Necesitamos hacer una verdadera revolución, pero eso es tema para otra. Eso es tema para, supongo que para otra charla. No, totalmente de acuerdo. Sobre todo cambiar, yo creo que apuntaría ya para finalizar dos cosas. Una es cambiar el criterio de que a veces se discute cuál es la mejor ley y a veces lo que falta es la voluntad de la decisión. O sea, Ah, sí que es hemos eso. O sea, abandonado la decisión política. mira, es lo que yo siempre digo, una ley no es nada más que una decisión, la expresión escrita de una decisión política. Faltando la decisión política, la ley es literatura. Y si la decisión política es de una minoría que no tiene la menor intención de aplicarla, no es ley, es un panfleto cualquiera. O sea, en este país, no sé, el año pasado creo que hicieron un grupo de abogados, hicieron un estudio de las leyes vigentes en la provincia de Buenos Aires. Había 3.000 leyes, si mal no recuerdo, 3.000 disposiciones legales que no se cumplieron nunca. Así de simple. Y vos tenés, en esa participé yo, la ley de las aseguradoras de riesgo de trabajo, cuando salió la ley de las ART, esa ley obligaba al cumplimiento de una ley anterior. Fue graciosísima. No recuerdo los números de las leyes ahora, pero la ley de ART obligaba a cumplir con una ley anterior. O sea, sacaron 2 leyes para que la anterior se cumpla, porque la anterior no se cumplió nunca. O sea, esos mamarrachos jurídicos solamente en la Argentina. Graciosísimo. O sea, no hicieron una nueva ley borrando la otra, no. La primera la dejaron estar, así como estaba, y la nueva ley hacía referencia a la ley anterior para que se cumpla. Bueno. Son las cosas que pasan solamente en la Argentina. Por lo menos divertido. Es divertido un poco también para sacar un poco el pesimismo que hay tan a día, sobre todo con los medios de comunicación, pero yo creo que esto tiene que servir también para que el debate, sobre todo de los argentinos, que tratamos de llevar a cabo algo diferente, que se pueda dar y cada vez tender puentes y que, bueno, que ya no sea cosa como decimos, de la casta política, sino que ya se perfile una dirigencia política, o sea, no una casta, sino una dirigencia, que sea realmente Claro. representativa del conjunto de los argentinos. Porque creo que en el futuro que se viene, quién sino nosotros
los que tenemos que encargarnos de debatir estas cosas. Al final, en los que supuestamente se tienen que encargar, no lo están haciendo y ya sabemos que no podemos confiar en ellos. Sí, yo insisto siempre, incluso a riesgo de volverme pesado y monotemático, pero seamos prácticos, chicos, no discutamos tanto ideas óptimas, sino discutamos qué es lo que vamos a hacer, discutamos caminos para llegar a un... Porque en los objetivos no vamos a poner de acuerdo en 5 minutos. En lo que no estamos siempre de acuerdo es en cómo logramos esos objetivos. ¿Quién no quiere un país? Vamos por las etiquetas. ¿Quién no quiere un país libre? ¿Quién no quiere un país soberano? ¿Quién no quiere un país justo? Bueno, una Argentina libre, justa y soberana. ¿Quién no la quiere? Todos la queremos, vamos. Ahora, el tema, vamos a los bifes. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es donde surge en primer lugar, surgen las discusiones cuando son hechas de buena manera, con buenas intenciones, esas discusiones son útiles. Si discutimos el cómo, por más que las discusiones son útiles. Ahora, si están hechas de chicanas, estamos perdiendo tiempo. Realmente no perdamos más tiempo. Tenemos un país para construir. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Entonces, es un poco desmitificar el tema. Plantearlo en términos prácticos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer hoy, pero podríamos hacer mañana si tenemos determinadas cosas? O sea, ese tipo de planteos son los que valen, Lucas. Lo demás es literatura. Realmente es literatura. Totalmente No de digo que no es acuerdo. interesante. Sí, sí, por No digo que supuesto. no es interesante. No digo que no es lindo. No digo que no es agradable. A veces dejar volar los caballos y hablar de utopías. Sí, por supuesto. Pero llega la hora de los bifes y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es lo real? ¿Qué es lo realista? ¿Qué podemos hacer y qué vale la pena intentar? Es así de simple. Y ahí sí, desgraciadamente, hay que bajar a tierra y ensuciarse las manos. Sí, sobre todo porque hay mucho Bueno, por hacer Lucas, y hay un momento hay que empezar. Así que, Denis, muchísimas gracias por participar en este ciclo de conferencias sobre poder político. Realmente este era el cierre que buscábamos dar para que nos llevemos un poco cuáles son el criterio, sobre todo enfatizo mucho la cuestión del criterio más adecuado para encarar los problemas reales que tiene la Argentina. Así que nuevamente te seamos agradezco, prácticos. seamos Es prácticos. la consigna es seamos prácticos, ¿sí? Totalmente. Así que te Lucas, agradezco muchas mucho. gracias no, muchas gracias a vos por la entrevista. Saludos a la audiencia y que tengan mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Denis. Un gran saludo y siempre un honor. Para mí también, muchas gracias. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia.